esta noche tenemos un programa muy interesante que lo anunciaron ayer en el periódico como oscuro. Yo dije que era oscuro. La razón por la cual dije eso es porque bueno, hay tres razones. La primera es, este concierto es el estreno de la primera obra, es el estreno en México, de un compositor francés llamado Florent Schmitt, cuya música es prácticamente desconocida en el mundo, y aquí en México bueno, pues no sé si de hecho se ha hecho alguna otra obra en México de Florent Schmitt. Esta ha sido el estreno en México. Después tenemos el estreno mundial del concierto para piano del maestro Javier González Compeán, y después tenemos la Sinfonía Manfredo de Tchaikovsky, que es una obra rara en el contexto de la estética de Tchaikovsky. Tiene muchos gestos de la naturaleza de Tchaikovsky, pero también hay muchos aspectos de la estética y del planteamiento narrativo que hacen a la obra como que se cuece aparte en el catálogo de Tchaikovsky. Y eso por un lado, entonces la obra se toca muy poco, Manfredo, se toca muy poco. Aquí en Guanajuato se ha tocado, en toda la historia de la orquesta, esta es la tercera vez que se toca. Estamos hablando de 65 años, 3 veces. Es una obra muy hermética. Entonces, pues sí, es un programa oscuro en el sentido de todo lo que es ciertamente desconocido implica como ir buscando en la oscuridad y más o menos tratar de definir la realidad con muy poca visibilidad. Por eso es un programa oscuro. Pero también la primera obra, la obra de Florent Schmitt, es una obra de una estética en la que uno no entiende muy bien qué es lo que está pasando, solo lo intuye. Hay una polifonía orquestal que no le dice a uno así directamente, esta es la música y este es el hilo conductor, sino como que las cosas se van moviendo en una masa ahí medio compleja y uno intuye esa narrativa, pero nunca está clara. En el caso, bueno, ese es Florent Schmitt. Florent Schmitt es un compositor que nació entre Debussy y Ravel. Entonces yo creo que eso fue determinante para su aislamiento. Si un compositor nace flanqueado por los, digamos, dos gigantes de la música francesa del fines del siglo XIX, es muy difícil romper esa barrera. Creo que eso fue determinante. Pero bueno, creo que es un compositor fantástico. Prácticamente es imposible creer que lo que escribió lo ha escrito a principios del siglo XX. Bueno, antes de pasar al concierto de piano, les platico un poquito de la obra Manfredo de Tchaikovsky. Manfredo es una sinfonía que escribió Tchaikovsky entre la quinta y la sexta, entonces ya, digamos, en los últimos años de su vida. Está basada en un poema lírico, un poema dramático de Lord Byron, el escritor romántico del siglo XVIII inglés. Entonces, se llama el texto de Lord Byron. Se llama poema dramático porque está escrito en verso, y es un poema, pero está pensado no para recitarse como la mayoría o leerse como la mayoría de la poesía, sino está pensado como para hacer una cosa que se llama mise en scène, que no es precisamente una obra de teatro, pero sí son actores representando caracteres en el escenario, sin vestuario, sin escenografía, nada más, digamos, es un paso hacia una representación teatral del recitar poesía, es un paso hacia una representación teatral, un paso más, es como recitar poesía de manera teatralizada, por eso le llamó poema dramático. Entonces se trata de Manfredo. Es un personaje que lo único que sabemos es que cometió un crimen indecible. Y por su crimen o por su actuar, su amada murió. Entonces, pero no sabemos qué hizo. Y él vive con una culpa profunda que lo está destruyendo por dentro. Ese es el origen, ese es el material genético del poema y el material genético de la música. La culpa terrible, de algo terrible que pasó. Sabemos que es terrible, pero no sabemos qué es. Algo hizo.
y por eso se murió Astarte, su amado. Entonces, Manfredo es, en la estética romántica de finales del siglo XVIII, Manfredo tiene casi superpoderes, entonces tiene una capacidad retórica excepcional, y con su capacidad retórica puede invocar espíritus, por ejemplo, o puede acceder al inframundo. Entonces Manfredo invoca espíritus y les pide que lo ayuden a olvidar, que le borren la memoria. Y los espíritus le dicen que no pueden, que ellos no pueden influir en su pasado, que no le pueden cambiar el pasado. Luego va con el inframundo, con el lado del bosque, y la invoca y le exige que él quiere olvidar, porque esa culpa lo mata. Y el hada del bosque le dice que no puede, y va al inframundo y le dice al dios del inframundo que le borre el cassette, que él quiere olvidar, y no puede. Todos le dicen que por qué no se mata, que la muerte es la manera de resolver el problema de la culpa. El problema es que lo intenta y el destino siempre se lo impide. Entonces, cuando está en los Alpes, en un castillo, e invoca a 7 espíritus, los espíritus vienen y le dicen: no te podemos ayudar, pero estás en una montaña, tírate por la montaña, literal. Y entonces va a la orilla de la montaña, y justo cuando se va a aventar, un pastor lo ve, se asusta y lo agarra. Y así sucesivamente, siempre que se quiere matar, no lo logra, no le sale el suicidio. Entonces, finalmente, en una bacanal en el inframundo, logra, de una manera que no queda muy clara en el poema lírico, poema dramático, logra alcanzar la muerte, y ese es como el gran momento de liberación espiritual, en el que finalmente él se libera de esa culpa terrenal y puede, al menos en espíritu, estar en paz. El concepto de la muerte como elemento liberador, o como el objetivo de la paz espiritual, es muy común en la escuela de pensamiento romántica. Por eso también Mahler, que es un postromántico, prácticamente toda su obra musical es eso, es de lo terrenal y de la desgracia al paraíso. Casi todas las obras de Mahler siempre tienen esa contradicción de lo físico que duele y lo espiritual que libera. Ese es el planteamiento de Manfredo, y me parece que Tchaikovsky lo hace excepcionalmente. Las escenas de cómo Manfredo al principio está muerto de la culpa en un castillo frío en los Alpes, y cómo poco a poco va buscando su redención, y cómo al final encuentra la muerte. Al final, pónganle atención, al mero final, en un momento de mucha crisis, entra un órgano. Y ese es el momento de la muerte. Raya está en el borde de lo kitsch, el órgano, porque el órgano es un gesto en ese momento que musicalmente inmediatamente nos remite al concepto de iglesia. Y entonces como que se vuelve de repente la escena de él muriendo y alcanzando esa espiritualidad que nosotros en la cultura judeocristiana asociamos todo el tiempo con la iglesia, con el catolicismo, ¿no? Es una obra fascinante. Yo estoy muy orgulloso de la orquesta, porque es horrendamente difícil. La orquesta ha hecho un trabajo excepcional, francamente excepcional. Bueno, eso de la primera y de la última. Ahora, de la obra de en medio, de la obra concertante. Esa también tiene su historia, todas las obras tienen una historia. El maestro Compeán le encargaron una obra en finales de 2014, un concierto para piano. Se lo encargó el maestro Rodolfo Ponce, que es una institución, un músico muy importante en Guanajuato, y le encargó un concierto para piano que finalmente, por alguna razón, no se pudo estrenar. Entonces, cuando yo llegué a Guanajuato, estaba en los pendientes artísticos de los compromisos que había adquirido la orquesta, el estreno de la obra de Javier. Entonces, esa es, digamos, la génesis específica de la obra. Es muy difícil. Entonces yo no quería arriesgarme a programarla inmediatamente en mi primera temporada, porque necesitaba saber más o menos, tener un poquito más de relación con el grupo de cuerdas para saber cuál era la estrategia. Y la obra espanta mucho en el papel
se ve horrendamente difícil, entonces necesitaba yo un poco de tiempo. Por eso la programamos hasta ahorita. Entonces, bueno, eso pasó y independientemente de eso, Javier es un compositor que, si yo lo analizo un poquito de lejos, ha crecido artísticamente junto con la orquesta. Esas relaciones se dan entre los compositores y las orquestas y se dan de manera muy natural cuando no hay química. La orquesta dice no y no funciona, eso no se puede forzar. Es como una novia forzada, no se puede. Pero cuando hay química, se produce una especie de sinergia que nutre a ambas partes. Y yo pienso que ese es el caso de la obra de Javier, que es un compositor joven, guanajuatense, que tiene ya una relación muy íntima con la orquesta, muchísimo más cercana de la que yo tengo. En los ensayos de su obra, ellos mismos ya conectaban inmediatamente con él, entendían su lenguaje, todo les hacía sentido muy rápido. Cuando yo todavía el lunes tenía que más o menos tratar de entender una serie de cosas que en el papel no se puede, hay que estar ahí, la orquesta ya había asimilado toda esa estética, todo ese planteamiento, porque han tocado varias obras de Javier. Entonces, bueno, estamos muy contentos con el resultado, es una obra muy difícil. Y ahora pasamos al maestro Fanfani. Cuando hay una obra de esa envergadura, ya lo verán, cuando la demanda técnica de una obra es de ese nivel, uno tiene que preguntarse si algo se va a hacer, se tiene que hacer bien. Es la cosa. Cuando uno no puede presentar en el escenario algo con riesgos. Entonces, la única manera de enfrentar el reto a hacer el concierto para piano de Javier era buscando un pianista con una técnica impecable y con mucha experiencia en música contemporánea, porque es una aproximación totalmente distinta. También está buscando en la oscuridad. El pianista está ahí tocando las notas y como no hay un marco de referencia, porque es una obra extrema y es un compositor joven, hay que estar buscando dónde está la música, en dónde está esa parte indescriptible pero muy presente de la música, eso metafísico, hay que estar buscando y sintiendo, ¿no? Entonces uno entrena esa capacidad. Se necesita un especialista en música contemporánea para que lo pueda resolver en un periodo de tiempo razonable, pues, ¿no? O sea, que no le digas, ahí está la partitura y nos vemos en un año, sino que pueda haber más o menos un compromiso con un periodo de tiempo razonable. Entonces yo conozco a Martin. Martin es un pianista holandés. Nos conocemos desde hace varios años, hemos trabajado juntos. Martin es indiscutible, bueno, lo podrán ustedes buscar en internet. Él es uno de los 3 o 4 pianistas más relevantes, más distinguidos de música contemporánea en Europa. Toca en prácticamente todos los países europeos con prácticamente todos los compositores y tiene una grabación de decenas de discos y un archivo audiográfico de centenares de obras. Ha tocado la obra integral de Messiaen, ha grabado discos con la obra integral para piano de Stravinsky, etc. Entonces yo dije, bueno, tengo que convencer a Martin, y si lo convenzo, entonces ya puedo estar tranquilo de que va a llegar la semana del concierto y la parte solista está resuelta, que es una cosa muy importante, si no se vuelve una frustración para todo. Entonces finalmente me acuerdo que cuando hablamos por primera vez me dijo, porque pues con esto le mandé la partitura por internet y me dijo, pues es que son como 2 meses de estar nada más dedicándome a esto, porque son muchas notas. Entonces, bueno, ándale. Bueno, ya, entonces poquito a poco hasta que finalmente dijo, bueno, ok, ¿no? Y se involucró mucho con la obra. Nos vimos un par de veces en Rotterdam para mirar el texto. Entonces, cuando llegamos aquí, como que es uno de esos momentos afortunados en donde las piezas caen en su lugar y donde uno se da cuenta que vale la pena tratar de controlar el proceso para que las piezas caigan en su lugar. Y bueno, pues hoy verán ustedes el resultado. Yo espero que Javier esté satisfecho. A nosotros nos encantó la obra, nosotros estamos muy, nos divierte mucho, la orquesta le gusta mucho. Entonces también eso es importantísimo y yo estoy seguro de que al público le va a gustar muchísimo. Bueno, ese es siempre mi discurso eterno de los primeros 20 minutos de esta charla. Quisiera saber si, bueno, le paso la palabra al maestro González Moncada. Bueno, hola a todos, qué gusto otra vez estar aquí.
Bueno, solamente platicando un poquitito sobre la génesis de la obra, para que también tengamos la oportunidad de escuchar al maestro Martin, que no tengo palabras para describirles el nivel de pianista que vamos a tener el privilegio de escuchar, ¿no? Había una pregunta que me hacían hace unos días muy interesante por parte de gente de la universidad que me decía, bueno, ¿cuál fue desde el punto de vista de ti como compositor el génesis de esta obra, ¿no? Porque vamos, hay siempre cuestiones, una lo que es la gestión de la obra, y otro el momento en el que uno se siente en el papel y trata de escribirlo, ¿no? Yo les comentaba, bueno, hay una cuestión que fue muy particular para mí en la composición de esta obra. El hecho uno de cómo viene el encargo, me dijeron piano y orquesta de cuerdas. No queremos una orquesta completa para este encargo, sino orquesta de cuerda nada más. Y el otro hecho de que yo soy pianista, y uno podría decir, bueno, pues eso te hace la vida muy fácil, ¿no es cierto? Pero en realidad ocurre un proceso que es al contrario, y es una especie como de lucha consigo mismo, en el tratar de dejar que la imaginación y la creatividad y el mensaje que uno quiere expresar de la manera más correcta no sea limitado por aquello que uno técnicamente es capaz de hacer como ejecutante. Yo soy compositor, esa es mi carrera, ¿no? Ciertamente toco piano a un nivel competitivo, pero siempre es tratar de desasociar esa parte de mí como ejecutante y de mí como compositor. Eso fueron uno de los génesis. La otra, como compositor, y una de las partes que me encantan en cuanto a mi especialización de mi carrera es el análisis musical y el cómo aborda uno la forma musical, ¿no? Qué concepto podemos tener de la estructura en la que está sustentado esa música. Y es una creencia que yo siempre he tenido, de que la forma musical es un concepto, y aparte es evolutivo. Uno con el concepto, uno puede manejar eso, ¿no? O sea, no tiene por qué ser a fuerza cierto tipo de secciones, de cierto tipo de duraciones y con X número de contenidos, ¿no? Entonces, yo teniendo esa conceptualización, lo primero que sé, bueno, no tengo ningún conflicto con trabajar con el concepto de concierto, que luego algunos colegas de mi generación me decían, bueno, es que de veras vas a hacer un concierto como marca la estructura y la forma, etc. Cosa que a mí no me causaba conflicto alguno. Yo puedo a todos modos determinar mediante los contenidos que quiero expresar cómo va a quedar esa estructura, ¿no? Y bueno, eso todavía me daba la libertad de que de cierta forma sí vamos a escuchar un concierto tradicional en el sentido de la palabra como de la macroforma. 3 movimientos que a grosso modo podríamos decir un movimiento rápido, un movimiento lento o un movimiento rápido. Ya con unos contenidos que me son personales realmente, ¿no? Vamos a escuchar también lo que me gusta considerar como ecos de lo que es mi bagaje, que es un poco inevitable uno como creador zafarse de su bagaje, ¿no? Hay ecos de Stravinsky, hay ecos de Hindemith, muy en particular lo que a mí me gusta considerar como el corazón de este concierto, el segundo movimiento, que aparte por su duración es el cuerpo entero, casi podríamos decir, ecos de romanticismo. Yo no podía dejar de tener en mente la etapa temprana de Scriabin, y Scriabin como pianista, su segunda sonata para piano, la sonata Mediterráneo, con estas cascadas, estas imágenes de agua, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, lo que me resta decir es un poco retomando lo que mencionó el maestro Roberto, la relación con la orquesta. Cuando la gente me pregunta, bueno, ¿por qué vives en Guanajuato? A veces que he tenido trabajos fuera de aquí, etc. ¿Por qué no se empieza a vivir acá o así? Para mí es inevitable decirles, es la orquesta. Y esta orquesta, cada que tengo la oportunidad de trabajar con ellos, son mis amigos. No puedo encontrar para mí una instancia de trabajo humano que a mí me nutra más también como ser humano, de trabajar aquí con esta orquesta y con, hombre, aparte de estos maravillosos músicos, no podríamos pedir más, lo digo, yo como compositor y estoy seguro que como público no podremos pedir más en cuanto a lo que vamos a escuchar en esta cosa. No sé si quisiera buscar algo de Martin, que nos platique un poco. Le voy a preguntar a Martin que nos platique un poco sobre su experiencia con el concierto y con la orquesta. Pero no, él es un fanático del estudio, pero no le alcanzó el tiempo para aprender a hablar español. So, how did you feel with the piece? What was your process with the piece?
Ja, ik zou het in het Nederlands antwoorden en dan ga je mij vertalen. Ok. Ik heb de score gekregen, de muziek, en ik open het en ik kon eerst niet snappen wat het betekende, wat hij wilde zeggen. Le pregunté cómo se sintió con ese proceso con la obra y dijo que bueno, al principio abrió la partitura y no entendía como el objetivo, el ethos de la obra. En dat vond ik een goed teken. Y eso le pareció una buena señal. Want het betekent dat je dus moet gaan zoeken naar iets wat erin zit. En je voelt wel dat er iets in zit, maar je moet het gaan zoeken. Porque tú sientes que tienes que buscar algo que sabes que está ahí, pero que no se manifiesta de manera inmediata, pero que sabes que está ahí. Y eso le da una profundidad distinta a la obra. En ik denk dat dat het leuke is van hedendaagse muziek, dat je altijd jezelf als een testpiloot moet opstellen om het stuk te ontdekken en te leren kennen. En dan zal je zien dat het stuk zich als een bloem voor je opent en ineens een mooi verhaal gaat vertellen. Que le parece a él una experiencia muy interesante como prestarse como piloto de prueba para el estreno de una obra y después desde su perspectiva ver cómo en el proceso la obra florece como una planta así de repente, ¿no? Como que se revela así y se manifiesta. Eso es, el ethos de la obra se manifiesta y se entiende. Ik vind het geweldig dat ik voor de eerste keer in Mexico ben en dan meteen zo'n Mavian-concert. Me parece fantástico que esta es la primera vez que está en México y que de una vez inmediatamente tenga la oportunidad de tocar una obra fantástica como esta. Wat was hoe was jouw ervaring tot nu toe met Guanajuato, met de stad en met het orkest? Geweldige stad. Ik ben meteen verliefd op en ja, ik kom natuurlijk liefst weer een keertje terug. Ik hoop niet dat het bij een one night stand blijft. Le pregunto qué le parece la ciudad, qué le parece la orquesta. Dice que está feliz, que la ciudad le parece maravillosa, que la orquesta le parece maravillosa y que él espera que no sea una aventura de una noche. Okay. ¿Quiere alguien preguntar algo? Por favor. ¿Sí? ¿Alguien tiene un comentario, una pregunta, lo que quieran? ¿No? ¿Nada? ¿Por allá atrás? ¿Nada? Bueno, pues muchas gracias por su atención y por su tiempo y que disfruten el concierto.